En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre en esta tarde. Te pedimos con mucha humildad, dispongas nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir todo aquello que tienes tú para nosotros, especialmente en orden a nuestra salvación. Te pedimos también por aquellos seres queridos que hoy están padeciendo alguna situación difícil para que con tu fortaleza obtengan el consuelo que buscan y anhelan. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a dar pauta a nuestra clase del día de hoy que pues tiene que ver con esta parte también interesante del purgatorio. Es uno de los temas que en tantos momentos surgen también ahí en pues nuestras preguntas, nuestros interrogantes acerca de cómo entender el purgatorio. Y también es de las realidades, podemos decir, donde es más urgente en tantos momentos el poner cierta claridad, porque a veces, pues lo que se habla y se dice del purgatorio queda también muy distorsionado. Y esta parte, pues también es importante que nosotros pues la vayamos purificando también para pues no tener así como que esos equívocos. Entonces vamos a pasar con esto, es la lección quinta que se tiene ahí en el manual. Nos presenta estos dos objetivos. El objetivo doctrinal que viene contenido ahí dice es explicar qué es el purgatorio, quiénes van allí y esta realidad de las penas o castigos que ahí se padecen, que ahí se sufren. Nuestro objetivo vivencial es conocer el sentido del purgatorio para buscar nuestra propia purificación en esta vida y desear ir al cielo inmediatamente después de la muerte, sin pasar por el purgatorio. Esa sería como la tirada, ¿no? Digamos como el anhelo, que cuando nosotros tengamos pues ese momento de participar de la muerte, pues también estemos tirando desde el inicio, pues llegar al cielo y no tener ahí esa parte del purgatorio. Entonces, pues por ahí va el sentido de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cuáles son las tesis que tenemos ahí que se nos presentan en la guía, para que a partir de ello entonces nosotros pues podamos ir comprendiendo un poco esto. Se nos dice lo siguiente ahí en la tesis que viene en su guía. Dice, las almas de los justos en el instante de la muerte poseen pecados veniales o penas temporales aún no reparadas y van entonces al purgatorio. Ahí es donde se sufren castigos expiatorios. Los sufragios de los fieles que aún viven aprovechan a estas almas para librarse de las penas del purgatorio y también se aclara, después del juicio universal ya no existirá el purgatorio. Vamos a ver aquí algunos elementos que entonces son importantes para nosotros y que a partir de ello pues podamos precisamente tener esa precisión de lo que vamos hablando. Entonces, tenemos ahí el momento de la muerte, el purgatorio es una de las posibilidades, ¿no? Que van a surgir en nuestra existencia a partir precisamente de nuestra muerte. Y acá viene esta realidad, dice, las almas que padezcan pecados veniales o penas temporales. Aquí lo que se está excluyendo, como nos damos cuenta, son los pecados mortales, como vimos la semana pasada, morir en pecado mortal, pues implica de inmediato, pues la pena del infierno. Aquí estamos hablando de pecados veniales y también las penas temporales. Ese es el primer término que yo quisiera que nosotros pudiésemos atender, lo que se refiere a las penas temporales, para que entonces pues podamos ahí tomar conciencia de esto. Hablar de un acto malo, sí, en este sentido, para nosotros va a tener dos aspectos en la realidad de la fe. Un aspecto, podemos decir, es el pecado en sí mismo, pero también ese pecado en sí mismo conlleva una culpa, podemos decir, una responsabilidad que hace de nosotros, pues también, en ese sentido, merecedores de una pena. Y esto, pues lo tenemos que ir discerniendo. Yo les pongo ahí el ejemplo que puede ayudarnos. Alguna ocasión lo hemos visto. Si en algún momento a lo mejor estamos jugando fútbol y entonces en ese juego de fútbol resulta que rompimos la ventana de la vecina, entonces podemos ir con la vecina para decirle, sabe, pues perdónenos, hemos roto el vidrio de su casa y le venimos a pedir perdón.
Entonces aquella vecina puede decirnos, está bien, los perdono. Ahí cuando dice los perdono, lo que nos está perdonando como tal en ese sentido es el pecado. Es el pecado en sí mismo. Les perdono ese pecado, les perdono lo que han hecho. Pero también nos va a decir, está bien, los perdono, pero también tienen ustedes que pagar el vidrio que rompieron. Y ahí viene nuestra responsabilidad, la pena. Es entonces la pena resarcir el daño que ha sido causa precisamente de nuestra culpa, de nuestro pecado. Y por eso son los dos aspectos. Cuando nosotros vamos a confesarnos, pedimos a Dios perdone nuestros pecados, y si vamos con esa disposición de un corazón arrepentido, los pecados son perdonados, pero sigue quedando pendiente la pena de lo que hicimos. Por eso en algún momento nuestra penitencia puede ir en ese orden. Cuando a lo mejor resulta que robé, y entonces si es posible, el confesor me va a indicar, bueno, devuelve eso que tú robaste. Cuando decimos si es posible, no en razón de que me lo haya gastado o no me lo haya gastado, sino en razón de conservar la buena fama de la persona. Entonces, si yo voy a devolver lo que me robé, pero van a descubrir que fui yo, entonces no es oportuno devolverlo porque se va a dañar la imagen de esa persona, y toda persona pues tiene ese derecho a su buena fama, de acuerdo a como nos enseña el mismo Señor Jesús. Pero entonces, a lo mejor no sé, pongamos, me robé 500 pesos y si los devuelvo se van a dar cuenta que fui yo, entonces no es posible eso. Pero si eso que robé, a lo mejor el confesor me dice, bueno, pues ahora ese dinero se lo vas a dar a una persona que esté necesitada. Y es ahí cuando estoy entonces resarciendo ese daño. Estoy pagando, digamos, la pena. Muchos de nuestros pecados, pues por eso van quedando con las penas. Y es ahí, precisamente, en esas penas, donde nosotros encontramos la ayuda, por un lado, de lo que llamábamos las indulgencias, ya lo platicábamos en alguna ocasión, pero también hay los sufragios, las oraciones que ofrecemos los vivos por aquellos que ya han partido de esta tierra. Y esto es entonces importante como concepto que lo entendamos. Damos un paso más en esta tesis. Dice también el sufrimiento de castigos expiatorios. Cuando nosotros escuchamos de inmediato la palabra castigo, pues vamos a pensar en situaciones que son desagradables, situaciones que no nos van a gustar, por supuesto, para nada, porque nuestra experiencia de castigo, pues va a ir en esa línea, ¿no? De algo que hicimos mal y entonces nos van a castigar, nos van a pegar, nos van a nalguear, nos van a decir. Y sin embargo, acá tenemos que pasar de eso. El castigo, pues y al ver que estamos solamente en el alma, recordemos esto que está aquí, pues desde el inicio, lo que tenemos que va al purgatorio no es el cuerpo de la persona, es el alma. Entonces, el alma no tiene un cuerpo, y al no tener un cuerpo, esos castigos de los que se nos está hablando acá no van a ir en un orden físico. Esos castigos, ese sufrimiento que va a venir, es en orden a que no vamos a estar con Dios. De que sabiendo que podíamos estar con Dios a la primera, pues tenemos que esperarnos. Entonces podemos hablar de un sufrimiento de amor, de anhelo, de deseo, pero todavía no es posible. Y ahí es donde entonces vamos a empezar a expiar precisamente esos pecados que llevamos, esas penas que aún tenemos en razón al amor. Nosotros, como decíamos, acá en esta tierra, podemos aplicar en favor de esas almas nuestros sufragios, nuestras obras buenas, nuestras oraciones, y nosotros diríamos, bueno, pero es que yo no sé quién está todavía ya en el purgatorio, si a lo mejor se murió mi abuelita, no sé si está allá, si está acá, pues sí, no lo sabemos, pero al final y al cabo, esa oración que podemos aplicar, pues siempre será bien recibida, podemos decirlo de esta manera. Y la otra verdad que se nos menciona aquí y que también debemos de salvaguardar es que después del juicio universal ya no va a haber purgatorio. El purgatorio solo va a existir hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Una vez que el Señor Jesucristo venga con nosotros, el purgatorio desaparece y los únicos estadios que van a quedar van a ser el cielo y el infierno, pero ya no va a haber ese purgatorio. Entonces, esto es lo que tenemos acá de la tesis que compartimos. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, cuáles son los testimonios que nos ofrece el texto bíblico. Tenemos aquí la primera aportación, dice: el purgatorio es un lugar y estado donde sufren temporalmente castigos expiatorios, castigos de purificación.
Recordar, es bueno siempre decirlo, estamos hablando aquí en nuestro lenguaje de un lugar, pero nosotros sabemos es un estado de vida. La Sagrada Escritura enseña de manera indirecta, también es importante esto, la existencia del purgatorio, dando la posibilidad de una purificación en la vida futura. En algunas sectas, en algunas iglesias, no se acepta la idea del purgatorio porque dicen es que la Biblia no habla del purgatorio, no dice nada. Y esto del purgatorio nosotros lo sacamos a partir de lo que se nos revela en la Escritura, pero de manera indirecta. También hay que ser claros con ello. ¿Cuáles son estas citas que nos ayudan a poder hablar del purgatorio? Está el segundo libro de los Macabeos, en este capítulo 12, del 42 al 46. En este texto de Macabeos es cuando los soldados han ido a una batalla y entonces varios murieron ahí en la batalla y los que regresan hacen una colecta y la mandan al templo para que se ofrezcan oraciones por aquellos que cayeron en la batalla. Y es entonces ahí donde vemos esta posibilidad. La gente, en este caso los macabeos, tenían esa convicción, a los difuntos se les puede ayudar, se les puede librar del pecado por medio de esa oración que se ofrece y del sacrificio que se hace en el templo. El texto de San Mateo, capítulo 12, 32, aquí también está esa posibilidad de que otros pecados se perdonen no solo en este mundo, sino en el futuro. Y al darnos esa posibilidad de que en el futuro se pueden perdonar algunos pecados que hemos cometido en esta tierra, por eso hablamos también del purgatorio, porque en el purgatorio también se nos va a dar esa posibilidad. Y la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 3, en estos versículos 10-15, entonces también nos permite llegar a una conclusión similar. En este texto se menciona cómo la obra del predicador, está hablando Pablo, va a ser sometida a una prueba como de fuego en el día del juicio. Si la prueba, dice el texto, si la obra, resiste esa prueba, entonces el autor va a recibir su recompensa, entendamos acá el cielo. Pero si esas obras no resisten las pruebas, entonces, dice el texto, sufrirá perjuicios, va a perder la recompensa. Sin embargo, aquel cuya obra no resista la prueba, aquel que trabajó mal, será ciertamente salvo, dice el texto de Corintios, aunque a través del fuego. Este es otro elemento que nos permite a nosotros hablar de la existencia del purgatorio. Es decir, se va a alcanzar la vida eterna en el caso de que su paso a través del fuego demuestre que se es digno de esa vida nueva. La mayoría de los comentaristas de este texto de la carta a los Corintios entienden este paso a través del fuego como un castigo purificador y que es pasajero. Y probablemente, solo así, probablemente se entiende como esas grandes tribulaciones que el mal constructor tendrá que padecer en el día del juicio final. O sea, hicimos algo malo, pues tenemos que pagar los platos rotos, digámoslos de esa manera. Eso es un poco lo que nos ofrece la Sagrada Escritura. Damos un pasito más acá. La existencia del purgatorio es confirmada también por la razón. Y esto gracias a que tenemos también esa santidad y esa justicia divina. Entonces, si hablo yo de la santidad de Dios, esa santidad de Dios exige que solamente las almas que estén completamente purificadas van a merecer estar en el cielo, van a recibir el cielo, ¿no? Esto del lado de la santidad de Dios. Y también tenemos que hablar aquí de la justicia divina. Hablando de la justicia divina, la justicia de Dios, entonces esta justicia de Dios también va a reclamar precisamente que se paguen las penas que están pendientes. Entonces, tienes algo pendiente, pues tienes que pagarlo. Y también se prohíbe, ¿no? Que las almas unidas en el amor, en la caridad con Dios, sean arrojadas al infierno. Entonces, tengo por ahí mi pendientito. Todavía tengo penas pendientes. Pero también porque ya hay una unión con Dios, también es cierto que esas almas unidas con Dios, pues no van a ir al infierno, ¿sí? No van a ir al infierno. Por eso entonces nosotros hablamos de este estado intermedio. El estado intermedio que es el purgatorio,
para hacer la purificación definitiva con una duración limitada. Estos entonces son los datos que podemos arrojar desde la Sagrada Escritura. Ahí tendríamos esa realidad. Ahora, aquí voy a hacer yo entonces, ya teniendo el dato de la Sagrada Escritura, algunas precisiones antes de seguir avanzando, que puedan pues ayudarnos un poco a esto que estamos hablando. Si nosotros hablamos entonces del purgatorio, pues tenemos que tener primero una conciencia de que la palabra purgatorio es algo que ya no suena negativo. Se le paga factura, digamos así, a lo que significa la purga, ¿no? Si nosotros tenemos experiencia de que a lo mejor cuando en algún momento éramos niños y nuestra mamá nos purgó porque decía, no, es que traes lombrices en la panza y te vas a refritar esto que te voy a hacer un preparado de no sé qué con no sé cuánto, y va para adentro, ¿no? Y entonces esa purga nos ponía mal. Al final sabemos, nos curaba, pero no era nada agradable. Y en ese sentido, por eso el purgatorio en muchas ocasiones tiene una connotación de carácter negativo, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer precisamente una corrección. Tenemos que saber hablar del purgatorio, pero también tenemos que hacerlo de una manera más adecuada, más positiva. En lugar del purgatorio, por ejemplo, nosotros pudiésemos escuchar o usar otra palabra, ¿sí? Que nos ayude precisamente a esta realidad. En lugar del purgatorio, puedo usar una palabra, por ejemplo, purificatorio, ¿no? Un lugar donde me voy a purificar, es decir, ser puro. Y lo puro es algo muy valioso. Si nosotros hablamos de la pureza, ¿sí? No sé, pensemos por ejemplo en el aceite de oliva, ¿sí? Decimos un aceite extra puro, extra virgen, que no tenga nada de contaminación, que sea totalmente natural, ¿no? No tenga nada, digamos así, de contaminación. Entonces, cuando algo no está puro, cuando hay algo impuro, es que hay algo que lo está contaminando. Y eso impuro hay que quitarlo. Pensemos un poco en un carro. Si yo tengo mi carro y acá a la hora de tener mi carro resulta por ahí que se le fue al carro, ¿sí? Pues no sé, se le fue por ahí unas basuritas. Entonces resulta que esas basuritas fueron llegando al tanque de gasolina y de buenas a primeras el carro ya no va a jalar. Ya no va a jalar y va a empezar a echar mucho humo y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, para purgar, digámoslo con esa palabra, para purificar el carro, el tanque de la gasolina, ¿sí? Entonces, tengo que lavarlo. Tengo que lavar mi tanque de gasolina para que entonces nuevamente pueda jalar a la perfección, para que pueda andar. Y sí, lleve ese momento en el cual tengo que lavarlo y todo lo demás para quitar eso que lo hace impuro, para que nuevamente entonces esto pueda funcionar. Pensemos otro ejemplo, el agua. Hasta hace unos años recordaremos, pues el agua es solamente agua. El agua tenía tres características que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Se decía que era incolora, inodora e insabora. El agua no tiene sabor, el agua natural nos enseñaba no tiene sabor. Sin embargo, ahora, cuando compramos agua, entonces ya decimos, no, yo quiero de esta marca porque esta sabe mejor que la otra. Entonces ya no es agua natural. Luego nos dicen, no sé, el agua electropura. Pues electropura, quién sabe qué tenga de pureza, ¿no? Porque realmente el agua pura, pues es aquella que sale de la tierra, la que sale del manantial. Si en algún momento tienen la oportunidad de acercarse a un manantial y volver a probar el agua pura, el agua verdadera, nos vamos a dar cuenta, ¿no? De cómo toda la demás agua que ya pasa por las famosas purificadoras, pues entonces llevan un proceso que realmente en lugar de purificarla para devolverla a su estado original, más bien la impurifican, la llenan de impurezas por los químicos que le ponen, por todo lo que se hace, pero ya se está perdiendo esa pureza, ¿no? Aunque la idea que nos venden es, esta es el agua más pura de todas.
pues ¿de dónde la sacaste? Porque si sacaste el agua de manantial no tendría necesidad de ponerle absolutamente nada, ¿no? Entonces, ver el purgatorio como una especie de purificatorio, donde se le va a quitar todo aquello que no debe estar, para que entonces esto funcione a la perfección. Acá nosotros podemos poner ya con estos conceptos las siguientes palabras. ¿Qué es lo que se va a purificar? Podemos acá establecer nosotros. Bueno, pues lo que se va a purificar, digámoslo en estos términos, es el corazón. El corazón ha sido creado para amar y entonces hay impurezas, ¿sí? Algo que se me fue pegando en esta vida que me impiden amar. Y acá podemos decir, bueno, a mi tanquecito de gasolina, entiéndase mi corazón, ¿qué se le metió que ya no le permite jalar bien, ¿no? A lo mejor tengo ahí mis odios, mis envidias, mis rencores, todo lo que le podamos poner, hagan de cuenta que es esa basura, son esos contaminantes, es lo que está llenando de impureza el corazón. Y se tiene entonces a la hora de pasar al purgatorio, al purificatorio, lo que se va precisamente a buscar que sea nuevamente puro es el corazón, es devolverle, ¿no? Devolverle la pureza al corazón. Aquí, esta realidad de la pureza, en los términos como estamos hablando, es muy cercana a la virginidad. Ser virgen, el aceite extra virgen, decimos el aceite de oliva extra virgen, es el mejor, es el más puro, ¿no? Oye, mucha gente por eso no le gusta esa pureza, porque pureza, virginidad, nos está sonando a ser mojigatos, nos está sonando a ser aburridos, cuando la verdadera virginidad, devolverle la virginidad al corazón, devolverle la pureza al corazón, ve en orden precisamente de ayudar al corazón a que vuelva a amar, como antes amaba. En su proyecto original de Dios, nuestros corazones, siendo niños, son corazones puros, que se fueron ensuciando, que se fueron contaminando. Y es acá donde viene entonces la comprensión. El purgatorio no es ese lugar de un castigo donde me estén así como martirizando, yo les digo como si estuvieran, no sé, en la rosticería, con la lumbre y le están dando vueltas a ver si aquí es me chamusco, pero no me chamusco porque no, ya no tengo un cuerpo, es mi alma. El alma tiene ese anhelo, ese deseo de ese amor pleno y todavía no está con el amado. Mientras está en la espera de estar con el amado, ese sufrimiento, eso es lo que se va a vivir en el purgatorio, digámoslo así. Yo tengo mi novia, le pedimos permiso a su mamá para ir a dar la vuelta, me dijo, está bien, van el sábado, y el sábado a las 6 de la tarde, pero mientras me dan las 6 de la tarde, a lo mejor desde el mediodía, yo estoy angustiado, a ver a qué horas avanza el reloj, ya es la 1, ya son las 2, y qué lento avanza el reloj. Todavía no puedo estar con la que amo y estoy sufriendo porque ya quiero estar con ella. Ese sufrimiento de amor es lo que purifica. ¿Cómo se purifica en el purgatorio, en el purificatorio? Amando. Y la manera de amar de nuestros seres queridos que están allá en la eternidad es a través especialmente de su oración, en su intercesión. Cuando nosotros estamos en este mundo, a través de nuestro cuerpo, el amor se puede demostrar de muchas maneras, de muchas formas. Una serenata, un regalo, unos chocolates, un muñeco de peluche, un abrazo. Hay muchas formas de mostrar el amor. Pero al no tener un cuerpo, entonces nos reducimos a actividades espirituales. Y la actividad espiritual por excelencia es la oración. Esos seres queridos que puedan estar allá en el purgatorio, ante la presencia de Dios, aunque no en plenitud, estarán pidiendo a Dios por nosotros. Esa será su intercesión. Y al tener entonces esa intercesión, precisamente se van también ellos purificando. Nosotros desde esta tierra les mostramos nuestro amor haciendo oración. Estoy pidiendo por ellos y a la hora de pedir por ellos en mi oración, les muestro mi amor, ellos se sienten amados. Por eso es lo fundamental de la oración. No podemos ver la oración, o no se valdría que redujéramos la oración a una especie, a ver cuánto te descuento, a ver si ya me lo sales del purgatorio, a ver si... No, no. Nuestra oración tiene que ser una muestra de amor,
por quienes ya se nos han adelantado, para que ellos se sientan también amados por nosotros y desde ese amor ellos también sigan amando y también nos amen, intercediendo por nosotros a Dios. Eso es un poquito, digamos, cómo entender estas realidades. Vamos a regresar. Vimos ya lo que nos dijo la Sagrada Escritura. Vamos a ver cómo se fue reflexionando esto a lo largo de la historia y vamos a ir discerniendo los conceptos. Por parte de los santos padres, el punto esencial de argumento a favor del purgatorio, pues está presente en ellos, ¿no? Algunos de los padres latinos argumentan desde la Sagrada Escritura, desde lo que habíamos mencionado, y aquí es donde viene esta palabra, que es donde a veces está el atoro, ¿no? Se habla de ese castigo purificador, que es transitorio al final y al cabo, pero hay un castigo purificador, entonces ya al decir castigo ya nos resulta chocante, ya nos da temor, ¿no? San Agustín, por su lado, distingue entre las penas temporales que tenemos que aceptar en esta vida como penitencia, pero también dice, hay penas temporales después de esta vida, después de la muerte, ¿no? Y es acá entonces donde él nos reafirma, esos sufragios, esas oraciones, son en favor de aquellos que han renacido en Cristo, pero que no vivieron de tal manera que no tengan necesidad nuestra, ¿no? Precisamente porque no viviste la vida de Cristo, es en razón de ello que necesitas de nuestra oración. Y es este grupo intermedio entre los bienaventurados, los del cielo y los condenados del infierno. Es la misma situación. El magisterio, los concilios de León y Florencia, declaran la existencia de un lugar especial de purificación, lo mismo del fuego del purgatorio y el carácter expiatorio de sus penas. El problema va a ser cómo entender ese fuego, lo repito. Frente a los reformadores, allá en el siglo XVI, entonces ellos, los de la Reforma a partir de Lutero, no aceptan la existencia del purgatorio. Y es donde el Concilio de Trento, a través de sus textos, hace constar la existencia del purgatorio y la necesidad de la oración a favor de esas almas, a partir de ese texto de Macabeos. Está la Constitución Benedictus Deus, también muy importante en esta materia, y entonces dice que los fieles difuntos, inmediatamente después de la muerte o de la purgación, los que necesitan de ella, estuvieron o están y estarán en el cielo con Cristo. Entonces, también el magisterio afirma esa reflexión. Vamos ahora ya tal cual con nuestro momento de reflexión teológica. ¿Cómo asumimos esta realidad? Lo primero es saber que se ha afirmado que el purgatorio existe. Esto no lo podemos cambiar, no lo podemos dejar de lado. El purgatorio existe, porque hay pensamientos que son contrarios a esto. Ese lugar, recuerden la palabra lugar, por nuestra limitación lingüística, de purificación, donde van las almas de los justos, muertos en pecado mortal, en pecado venial, perdón, o con alguna pena temporal, como decíamos ya al inicio, y tienen que pagar eso que se debe, según este término, ¿no? Y la otra realidad aquí es que sufren castigos temporales. El purgatorio no es para siempre, es temporal. Vienen entonces ya las preguntas. ¿Cómo son esos castigos? ¿En qué consisten? ¿Cuál es el objeto de esa purificación? Entonces, vamos a ir dándole a estas preguntas. Primero, la naturaleza del suplicio del purgatorio. ¿Cómo son esos castigos, no? Entonces, al igual que en el infierno, en el purgatorio se tiene que hacer esta distinción, dice nuestro autor. Se va a distinguir la pena de daño, por un lado, y por el otro, la pena de sentido. Hablando de la pena de daño, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? La pena de daño es que si yo pude haber, digamos que hoy muero, si yo hoy mismo pude estar con Cristo, viéndolo ya plenamente, el dilatar, el hacer que espere yo ese momento, entonces esa es la pena de daño. Ya sé que lo voy a ver, pero no lo voy a ver hoy. Me voy a tener que esperar por este pecado que hice. Hay una exclusión. Esto es temporal, pero al final sé que lo voy a lograr. Y entonces hay conciencia de que somos hijos de Dios, de que somos amigos de Dios,
y anhelamos, suspiramos por estar con Él, pero no lo estamos. Esa es la pena. Esa separación temporal es el dolor que se tiene en el purgatorio. Pudiendo yo hacer ya esto, estar con Él de inmediato, estoy acá. Viene la pena de sentido. Aquí es donde tenemos que estar atentos con esta realidad. Se habla de un fuego físico como un instrumento externo de castigo. Pero las pruebas bíblicas a favor de esto son insuficientes. Si bien es cierto, se habla de penas, no se puede hablar de fuego. ¿Por qué no podemos hablar concretamente de un fuego físico? ¿Por qué no podemos hablar de este fuego físico? Porque pues ya no vamos a tener nosotros un cuerpo. Es nuestra alma la que va a estar allá, que se me va a quemar. Pues nada, lo espiritual no se quema, lo inmaterial no se puede quemar. Entonces, sí podemos hablar de penas en el purgatorio, pero no bajo este margen del famoso fuego físico que a veces se nos presenta. Vamos siguiendo. La intensidad de las penas, ¿no? La intensidad, ¿qué tanto voy a sufrir en el purgatorio? A lo mejor es una pregunta que luego me ronda en la cabeza, híjola, bueno, voy al purgatorio, pero ¿qué tanto me va a doler, no? ¿Qué tanto voy a sufrir? Y esto, veámoslo en el sentido positivo. ¿Qué tanto le voy a tener que lavar a mi tanque de gasolina? Pues depende cuántas manchas se te hayan metido. Depende cuánta basura haya entregado, ¿no? Entonces, las penas son proporcionales a los pecados que yo haya hecho, a los pecados que yo tenga. Entonces, a partir de mis pecados, es ahí donde va a depender la intensidad de mis penas. Esto, pues es a partir de la vida que uno lleve, ¿no? Al final y al cabo, lo importante no es quedarnos con esa intensidad de las penas, porque si no, chin, híjola, ya me va a pasar, me va a doler mucho, ¿no? Sino saber que también esas penas se sufren con resignación, incluso con alegría, porque yo sé que son penas temporales y que son en orden a que mi salvación se planifique, sea total con el Señor. Otro elemento que a veces llama la atención tiene que ver en orden a su duración. ¿Cuánto tiempo van a durar las penas? Sabemos que no hay dato cierto, ¿no? No hay dato cierto, ¿por qué? Porque ya no hay tiempo. Están fuera del tiempo, están en la eternidad. Entonces, nosotros tenemos que medirnos en tiempos, pero ya no hay la forma de medir el tiempo. Entonces, es claro por eso aquí lo que cuenta, que lo que nosotros debemos buscar es socorrer a estas almas. ¿Por qué las podemos socorrer? Pues con la oración, precisamente, porque a lo mejor nadie se acuerda de ellas, las socorremos por amor. Por eso esto es grato a Dios, le gusta a Dios que nosotros pidamos especialmente por aquellos que están ahí en el purgatorio. Él las ama, y entonces porque ama a esas almas, Él quiere que pronto estén en el cielo. Y si nosotros damos ese empujón, digamos, a través de nuestra realidad, a través de nuestra intercesión, de nuestra oración, eso sería bueno. Esto también es de provecho para las almas. Esas almas que están en el purgatorio, entonces la oración o el sacrificio que yo hago, pues ahí de veras es importante para ellas. Pero no solo para ellas, también es útil a nosotros, porque nuestras almas por las que nosotros pedimos, también se van a hacer nuestros aliados, nuestras aliadas, allá en el cielo, allá en la eternidad. Y esto hace que también ellos pidan por nosotros. Por eso nosotros tenemos intercesores tan especiales. En especial, se nos dice acá en nuestro texto, es importante que sepamos pedir por las almas, pues con quienes tenemos algún vínculo, la familia, la amistad, alguna persona que fue bienhechora nuestra en algún sentido, nuestra gratitud. También, hay que decirlo, están esas almas que pueden estar sufriendo por causa nuestra. Podemos entonces socorrer a las almas, pedir por ellas, bien aquí las propuestas, entonces podemos tener aquí nuestra oración, ofrecer la Santa Eucaristía, el hecho de dar esa limosna para la buena obra de la caridad,
la indulgencia que podamos ofrecer, pero de manera particular está esta realidad de la Santa Misa. No hay mejor realidad para un alma que ofrecerle la misa, precisamente pidiéndole a Dios, pues por su eterno descanso. El objeto de la purificación, ¿qué es lo que se va a purificar en esta lógica? Pues va en dos líneas, decíamos ya antes, los pecados veniales, que no han sido perdonados, y las penas temporales, que no han sido reparadas. Esta partecita, entonces, nos da cuenta, ¿no? ¿Dónde está el centro? Lo que se va a purificar son esos corazones que pues han caído en ese pecado venial, llevan esas penas temporales. En la vida futura, la remisión de los pecados veniales, todavía no perdonados, se efectúa de igual manera en esta vida. Entonces, desde esta vida podemos ayudarlos a ellos, ¿no? Y esto es por un acto de contrición perfecta. Lo comentábamos en alguna ocasión que alguien había hecho la pregunta, ¿no? En esa pregunta de cómo nosotros podemos ayudar, bueno, pues aquí está la respuesta. Saber que ellos tienen pecados veniales, todavía no perdonados, y a lo mejor y a pesar de eso, pues lo importante es hacer un acto de contrición perfecta, para que a partir de eso, con la gracia de Dios, esto permita precisamente no que se quiten las penas que se deben, no que se quite la deuda, pero sí saber que podemos entonces participar de la eternidad con el Señor. Y esto, pues, es nuestra mejor noticia, esta realidad. Damos ahora un paso más aquí en esta reflexión. Decimos ahora, el cielo, no es cierto, perdón, es acá arriba, el purgatorio no subsistirá después de que tenga lugar el juicio universal. Según la venida de Cristo, solo queda el cielo, solo queda el infierno. Y entonces el alma que está en el purgatorio, pues va a estar ahí hasta que logre esa purificación, o también estará ahí, digamos, cuando terminada la purificación, pues se reciba directamente en el cielo. ¿Cuánto dura? No hay tiempo, no hay tiempo. Otra afirmación de lo que pasamos viendo. En el cielo no puede entrar nada manchado. Son los que están escritos en el libro de la vida. Y para inscribirse en el libro de la vida y mantenernos en el libro de la vida, es aquí fundamentalísimo que entonces nosotros nos demos cuenta de esta realidad. Estamos inscritos en el cielo y queremos salvarnos. El purgatorio, ojo también, que es otra cosa que se confunde luego, ¿no? El purgatorio no es un infierno menor, ¿no? Porque a veces el purgatorio, por esa connotación negativa, entonces es así como el infiernito chiquito. Ya después de que sufras ahí, ahora sí, no. El purgatorio es, ante todo y sobre todo, hay que decirlo así, la antesala del cielo. Y al saber que es la antesala del cielo, donde precisamente el alma se va a limpiar, se va a claridad, se va a tener claridad, se va a purificar. Si no lo hizo en este mundo, pues entonces va a tener mucha chamba ya en la eternidad. Pero al final y al cabo, purgatorio, pues ya la libra, ¿no? Acá, en esta purificación, el alma va a experimentar un dolor, va a experimentar sufrimientos que son intensos, pero también existe mucha alegría porque sabe que le espera el encuentro con Dios. Esta es la alegría, digamos así, lo que sostiene al alma en esa esperanza. Aquí en la tierra, como decíamos, podemos ayudar a estas almas a pasar más deprisa este largo desierto del que las separa de Dios. Podemos también, mediante la expresión de nuestras faltas, de nuestros pecados, hacer más corto ese lugar, ese paso por ahí. ¿A qué concluimos en esto, no? Nuestro paso por la tierra, mientras esperamos contemplar a Dios, debería ser un tiempo de purificación, una ocasión para purificarnos. Si yo tengo ya la mirada puesta en el cielo, desde este mundo en lo que voy viviendo, tendría yo que tener ese cuidado, esa prudencia, para poder así entonces verdaderamente, pues tratar ahí de salir, digamos así. Esto es lo que nos merece hoy la reflexión de la clase. Esto es lo del purgatorio, un poco más breve,
Quisiera, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda en torno a esta realidad. Yo, padre, Padre, Vamos con para Oscar, yo. vamos con Oscar y seguimos después. Ok, Oscar. Sí, padre. Oiga, mire, es una pregunta de que, ¿quién tiene o sea, quién tiene la certeza o por qué sabemos que existe el purgatorio? Esa es una. Ok. Y otra, ¿por qué si Dios nos quiere y nos ama al grado de haber enviado a su Hijo a morir por nosotros, por qué tenemos que pasar por esa antesala? Si con su infinita misericordia, ok, ya te moriste, ya esto, pues ya pagaste tus culpas por este lado, pero ¿por qué las tengo que pagar si Dios nos ama tanto? Ok. En la primera pregunta, nosotros deducimos la existencia del purgatorio con las citas bíblicas que hayamos compartido. Las voy a volver a poner en pantalla para que entonces nosotros tengamos ese elemento. Son estas citas bíblicas, el segundo libro de los Macabeos. Después de esa batalla, lo que decíamos, se habla de que el ejército va a hacer algo por esas almas que están todavía en ese intermedio. Entonces, esa es la primera parte de la revelación que nos lo muestra, Antiguo Testamento. Este segundo libro de los Macabeos, la Biblia protestante, la versión Reina Valera no lo tiene. Por eso también ellos lo niegan. Y luego, en las otras dos citas de Mateo y de la primera carta a los Corintios, se abre esa posibilidad de que hay pecados que se perdonan aquí, pero también en el futuro se van a perdonar otros pecados. Y al decir que en el futuro se van a perdonar otros pecados, significa que no se está totalmente limpio, que todavía salí de aquí con cuentas pendientes. Por eso nosotros podemos afirmar desde la revelación la existencia de ese estado intermedio, que es el purgatorio. Luego la pregunta interesante, esa misericordia de Dios, recordamos, no está peleada con la justicia. Dios es santo, Dios es misericordia, pero también es justo. Si nosotros pasáramos derechos al cielo, sea cual sea nuestra vida, sería incluso una falta de respeto al ser humano, porque Dios nos dio algo que se llama libertad. Y si yo en mi libertad niego a Dios y no quiero nada con Él, entonces es como si me dijeran, no, pues aunque no quieras, te amuelas, ¿eh? Vas a ir al cielo, vas a pasar al cielo. No, no, pero es que yo no quiero. No, 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 no es que quieras, es de que entonces estaría violentando la libertad del ser humano y al no tener libertad no hay posibilidad de amor, porque el amor necesita ser libre. Y esto es lo que nos deja en esa condición. Hay realidades, y ya es parte esto de una reflexión personal, ¿eh? Hay realidades que a veces nosotros podemos suponer que en este mundo a lo mejor pagamos algo de lo que debemos. A lo mejor hay gente que paga todo, pero a lo mejor hay otros que no. Entonces, mientras haya esa deuda pendiente, precisamente en orden a ese amor, por eso está ese estado intermedio. Por amor, todavía te voy a dar otro chance. Ya te di toda tu vida, toda la vida que viviste, ya sabías que yo soy el amor, te invito al amor y me has dado la espalda muchas veces, pero a pesar de esto no lo haces. Aquí me viene a la mente esa cita siempre tan hermosa del profeta Oseas, el capítulo segundo, cuando Dios le manda al profeta que se case con una prostituta. La prostituta es el pueblo, la prostituta somos nosotros. Alguien que se ha prostituido, no en el sentido como lo entendemos nada más ahora, es alguien que ha perdido, digamos, esa virginidad, alguien que se ha corrompido cuando se ha adulterado, ¿no? Decimos una adúltera, la mujer adúltera, un vino adulterado, una persona adulterada, un corazón adulterado, es aquel que ya se metió algo que no le tocaba. Y entonces le dice Dios a Oseas, vas a casarte, pues, esa es la profecía, con una mujer que es prostituta y la vas a llevar al desierto. Y allí en el desierto le vas a hablar al corazón. ¿Para qué? Para que otra vez se anime y se restaure y le eche ganas. Ese purgatorio, podemos decir, es esa especie de desierto donde a pesar de que yo pudiendo no lo quise hacer al 100, Dios todavía me da ese chance, ¿no? Y lo mejor de todo es que no hay vuelta atrás, o sea, del purgatorio es ya nomás para el cielo, ya es antesala.
Ahí puedes decir así muy simple, no, pues que Dios me los perdone así. Entonces nosotros podemos decir, pues que padre, o sea, le doy vuelo aquí a la hilacha en este mundo, y ya medio zancochadito, como que me arrepiento, no me arrepiento, como que hago y no hago el bien. Y entonces, en fin, que Dios es tan bueno que perdona todo, ¿no? Estaríamos ahí faltándonos al respeto a nosotros y también, por supuesto, a Dios. Es un poquito por eso la razón. Lo que es urgente siempre es quitar el sentido negativo del purgatorio. El purgatorio es un estado donde ya estamos ante el amado, no en plenitud, pero ya estoy ahí para la espera, y eso me tiene que llenar de gozo y esperanza. Es un amor sufriente, es un amor que sufre porque todavía no llega la amada, ¿no? Pero sé que va a llegar, y eso es buena noticia. No podíamos quedarnos con el purgatorio con un sentido así negativo de que es castigo y que es malo, como si Dios nos estuviera, por eso decíamos que el purgatorio no es como un infierno chiquito, ¿no? Como que Dios nos va a castigar todavía otro ratito para que entienda yo y ya luego me pase. No, ya es un espacio, es un estado donde ya hay esa relación de amor, pero donde mi amor imperfecto todavía tiene pues que madurar. Un poquito por ahí, don Oscar, no sé si estemos... Sí, fíjense que sí tengo bien definido eso, ¿no? Que es una, bueno, yo en lo personal es una bendición de Dios de que nos da esa oportunidad de estar en el purgatorio. Y yo tengo bien entendido de que si realmente uno niega a Dios, pues él no tiene por qué darte la oportunidad de irte al purgatorio. Él dice, me negaste, maestro, yo no te conozco, ¿sí? Pero, bueno, yo decía, bueno, ¿quién dice que, que hay ahí, que es el purgatorio, ¿no? Y bueno, yo sí desde un principio, tomando en consideración con mucho respeto, digo, bueno, si Dios me da esa oportunidad de estar en el purgatorio, ya la hice, ya la hice. Ya, ahí, Si yo no lo veo como un castigo. esa parte es buena, saber, o sea, ya, o sea, decir, ya, bueno, este, ya llegando al purgatorio ya la libramos, ¿no? Pero tenemos Sí. de cuidarnos de no caer en la mediocridad, de no aspirar nomás al purgatorio, así como que, bueno, No, ya no, con por que ya le supuesto. empujé, ¿no? Porque si no, seríamos como los No, chamacos en la escuela, ¿no? Pues de de panzazo, panzazo. ya Ujú. pancea, pero bueno, aspirar al cielo, esa es la tirada, Sí, ¿no? Pero sí, sí, padre. esa parte del purgatorio también es como una muestra de ese amor de Dios que todavía nos da esa oportunidad de lo que en este mundo pues no supimos aprovechar. Aquí hay algo que a veces cuando vamos con los difuntos, a mí siempre me llama la atención. A la hora de hacer la oración del Padre Nuestro, en algunas personas se escucha esta expresión que dice, no lo dejes caer en la tentación, ¿no? Y rezando el Padre Nuestro no se refieren a nosotros que estamos en este mundo. Nosotros decimos, Señor, no nos dejes a nosotros que estamos aquí a caer en la tentación. Pero cuando hay rosarios de difuntos y este tipo de cosas, algunas personas le cambian esa parte como para referirse al difunto. No lo dejes caer en la tentación. Allá ya no hay tentaciones. Allá el demonio ya no tiene poder alguno. Ya nada más vamos a ir a componer lo que faltó de componerle, ¿no? Pero ya no hay esa maldad, ya no hay esa tentación. Por eso es esa ventaja, ¿no? Que ya se tiene. Ya en esta tierra se hicieron las opciones y bueno, pues se llega a ese estadio. Sí, padre, ¿Vale? muchísimas gracias. Qué amable. Muy bien. Estaba Gracias. levantada antes la mano de no sé quién que tiene el iPhone. Ok. Sandra, Vamos a soy Sandra, profesor. Padre, Gracias, mira, no te pones. ya me, Ya ya, está, ya sí, está. ya me, Ok. pero es que justo ya me aclaró mi duda. Era si el purgatorio ya ahí, aunque tardáramos el tiempo, como usted dice, ya es eternidad, ya no sabemos, vamos a ir al cielo o podíamos dar un paso atrás, pero ya me quedó claro con. De ahí nomás para arriba brincamos. ¿Vale? Ok, gracias. Claro que sí. Técnica tiene su manita levantada. Hola, padre, buenas tardes. Yo Hola. una pregunta. Usted habla que cuando en el ejemplo de que los niños rompen un vidrio, piden perdón porque lo rompieron y la pena es pagar el vidrio. Ujú. Y ya como que ya quedas a mano. Pero cuando no es algo material, sino algo emocional, el daño emocional, el que haces ahí, ¿cómo puedes pagar la pena? En ese caso, en la oración.
puede ser en este mundo, no sé, vamos a ponernos drásticos, ¿no? Dramáticos, más allá del daño afectivo, emocional. Pensemos en un asesinato. Maté a alguien. ¿Cómo voy a devolverle la vida a esa persona? ¿No? Ya no, o sea, ya lo maté. Entonces, cuando una persona asesina, ¿cómo se recupera el daño, no? ¿Cómo se paga el vidrio? Y podemos decir nosotros en ese sentido, pues hay vidrios que ya no se pagan. Ya no puedo recuperar ese daño. Y es donde entonces viene esa labor, ¿no? Voy a luchar ahora por la vida y lo que pueda, o sea, ya no le puedo devolver la vida a esta persona a la que a lo mejor le hice yo un daño, pero sí puedo hacerme alguien que luche por la vida. Esto en algún momento, si alguien ha trabajado en pastoral penitenciaria, es muy hermoso ahí en la cárcel, cuando en verdad hay gente que sí, o sea, se da cuenta que la regó terriblemente y aunque ya no van a salir nunca del bote, pero con un corazón arrepentido, lo que pueden hacer lo hacen allá adentro, ¿no? Es una forma de ir disminuyendo esa pena temporal, aunque bueno, pues ya quedó ahí, pues con algo se tendrá que llegar al purgatorio, ¿no? En ese sentido, hay situaciones que no se pueden así como curar. En el caso del aborto, por ejemplo, a veces juzgamos, hablamos, condenamos, nos llenamos de debates y todo, pero yo creo que muy pocas veces, la verdad, atendemos a la mujer que aborta. Hablamos del concepto de aborto y que a favor y que en contra, y que no sé qué, pero tener contacto con la mujer que aborta y la situación tan complicada que le llevó a un punto de quiebre para llegar a esa situación, una decisión tan complicada. A veces escuchando a esas mujeres cuando también, a veces de inmediato o con el paso de los años, les cae el 20, ¿no? Y entonces una manera de resarcir esa pena es pues ayudando, no sé, a alguna otra mujer, que así como mujer yo me sentía desesperada porque mi viejo borracho pues ya me embarazó otra vez y ni me da para el gasto y nada, y pues fue una decisión que tomé en ese momento. ¿Cómo yo como mujer puedo ayudarle a otra mujer que en situaciones similares se encuentre también en esa situación? Platicando mi experiencia, compartiéndola, no sentirme sola, ¿no? En ese sentido. Son formas, son maneras para que no veamos todo a blanco y negro. Recordarse, condena siempre el pecado, por supuesto, pero nunca el pecador. Y es ahí donde nosotros tenemos pues que involucrarnos. Hay aquí también una pregunta interesante, fíjense nomás en esto. El buen ladrón, este fulano pues traía cuentas pendientes, seguramente no pagó vidrios, ¿eh? Seguramente no pagó vidrios, por eso estaba en el bote. Y llega con Jesús y le dice, Señor, en el cielo hoy, ¿no? Y Jesús le dice, yo te aseguro que hoy va a estar conmigo en el paraíso, ¿no? Hoy. Y entonces uno le puede decir a Jesús, oye, ¿y el purgatorio qué onda, no? Sí. Pero viene esa parte de un arrepentimiento tan profundo, también tan sincero, aunque no se puedan a lo mejor reparar esos daños, pero ese acto de contrición perfecta, como cuando se ofrece, decíamos, la indulgencia plenaria, entonces Dios lo recibe, ¿no? O sea, ahí está mi pago, por decirlo. Nosotros lo decimos así como que pago y soy como medio mercantilista la cosa, ¿no? Pero en ese lenguaje, en ese arrepentimiento tan profundo, tan sincero, pues que para ese hombre al final fue una gracia de Dios. Dios mismo estaba ante él, seguro lo suscita y sale libre, ¿no? O sea, no hay purgatorio, derecho, pase derecho. Es parte de lo que también, pues nosotros no podemos así como que ni afirmar ni negar que aquel hombre, pues, sabemos que Dios le dijo conmigo hoy en el paraíso, no hizo purgatorio, por ahí podemos deducir, ¿no? Que también ese arrepentimiento tan profundo es verdaderamente la ocasión, ¿no? A lo mejor en el momento de nuestra muerte como gracia para arrepentirnos, sabiendo pues que ya no tengo espacio, ¿no? Ya no tengo tiempo para reparar mis daños. ¿Estamos ahí, Énica? Ya. Sí, padre, quedó perfecto. Muchas gracias. Ok. Seguimos acá entonces con las mentes levantadas con Lolita. Sí, padre. Bueno, a mí me surgieron algunas dudas ahorita referente al comentario que hizo del rosario,
que dice no lo dejes caer en tentación. Bueno, ya entendimos esa parte, ¿no? Cuando falleció un familiar mío, en lugar de rosarios, yo ofrecí los 9 días con una misa diaria, porque en una ocasión me comentaron que era más válido hacer las misas que un rosario. Siempre he tenido esa duda, ¿no? Independientemente de eso, pues yo sigo ofreciendo alguna misa por algunas de estas personas y pues esa es una de las dudas. Otra, bueno, cuando Oscar preguntó acerca de si Dios nos perdona por su infinita misericordia, me hizo acordarme de una oración del Padre Pío, que por lo regular, bueno, yo tengo la costumbre de practicarla todos los días, porque dice, te ofrezco mi pasado a tu misericordia, mi presente a tu infinito amor y mi futuro a tu providencia divina. Entonces, siento yo que al hacer esto, sí, todos, digo, ya tendría mi aureola, ¿verdad? Si habláramos en cuestión de santidad, pero no. Todos tenemos equivocaciones, erramos en muchas situaciones de nuestra vida, pero esa oración como que me devuelve mucha serenidad, mucha paz. No sé qué tanto pueda estar yo haciendo bien, pero a mí me deja tranquila. Bueno, esta oración de Padre Pío es muy hermosa y por supuesto nos llena de mucha paz cuando la hacemos. Solo hay nada más el comentario, yo creo, prudente. Es como esa providencia, decirle al Señor, o sea, todo está en tus manos, pero que no se vaya a prestar así como que, puedo Sí, hacer no, lo que se me antoje, ¿no? Entonces, no, eso, digo, bien entendido siempre, ¿no? Esa, sí. esa partecita yo creo que es la que nosotros tenemos que salvaguardar, pues para que evitemos pues esta realidad. Acerca del valor del Santo Rosario, recordemos, el Santo Rosario, cualquier otra práctica de devoción, tienen su valor a partir de Cristo. La Virgen es quien es por Cristo. Si María no hubiera sido la mamá de Jesús, ni lo hubiéramos conocido, ¿no? Entonces, el valor de Nuestra Señora, su valor de intercesión, que es grandísimo, es la mamá, o sea, no hay más grande, pero es en razón de Cristo. Y ese valor de la intercesión mariana es porque Cristo entrega su vida por nosotros al Padre. Ese sacrificio en la cruz es lo que se sigue celebrando en la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Entonces, por eso la Sagrada Eucaristía es, digamos, en palabras del concilio, la fuente y la cumbre de la vida cristiana, ¿no? La vida de María, la fuente de su intercesión sale de ahí. Si María intercede y su intercesión es valiosísima, es en razón del sacrificio de su hijo en la cruz. Es muy sano, por supuesto, el rosario, pero pues jamás compararlo con la Eucaristía. Nunca, 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 ¿no? Aquí, pues la intención en algunos momentos, lo que se hace en algunas situaciones es rezar el rosario y después la misa, ¿no? Incluso algunas capillas, algunas iglesias sí lo hacen. O sea, a las 6:30 de la tarde es el Santo Rosario y a las 7 de la tarde es la misa. Yo aquí pondría dos acentos. Que sea la misa, comulguemos, participemos. Porque a veces mucha gente, no sé, yo ayer celebré una misa en la mañana, la misa del día, llegaron gentes a pedir por un difunto y tenían su soberana pachanga en misa y platicando y escuelitos corriendo y brincando en las bancas, una fiesta, ¿no? Y nadie comulgó. Entonces uno dice, híjola, o cuando nos dicen a los padres, ¿no? Padre, ahí le dejo la intención de mi abuelita que se murió, ahí pide usted por ella en misa, ¿no? Ya le dejé ahí su donativo, su sobrecito, ahí pide usted. Este, aguas con esa participación porque digo, uno lo hace en razón de esa alma, ¿no? Pero pues ¿dónde queda lo mío? Y en algunas situaciones, en algunos lugares, quizás la mayoría de ustedes al estar en la ciudad a lo mejor no lo padecería tanto como en otras regiones
pues donde las instancias no ayudan o eso, a veces donde no hay posibilidad de que vaya el sacerdote, donde no hay misa, donde a lo mejor está la comunidad hasta no sé por dónde, y el padre pues nomás no la hace para ir ni siquiera al sepelio, ¿no? Es el valor de la oración de María, su intercesión, entonces no suple, sale de ahí, ¿no? Se une y decirlo. Yo recuerdo cuando falleció papá, hablé con mamá y le decía, bueno, pues vamos a hacer misas. Y ella me dijo, no, yo quiero rosarios. También esa parte es muy nuestra, ¿no? En claro. casa tenemos esa parte de juntarnos como familias, vamos al novenario, vamos a los rezos, compartimos algo. Es también esa comunión que se establece mucho en las comunidades. Y en muchos lugares, a lo mejor en la ciudad ahora ya poco a poco, se ve más esto, vamos a ir novenario de misas que novenario de rosarios, pero en los pueblos no. El otro riesgo en la ciudad es perder esa parte comunional. Vamos a hacer las misas para que no batallemos acá en la casa, porque hay eso que viene gente y eso que hay que darles y eso. Entonces ya también no es en razón del beneficio del alma, ¿no? De mi persona, ¿no? Sino para quitarme molestias. Hay que cuidar muchas cosillas. Por ahí un poco la cosa. ¿Sale? Sí, padre. Y bueno, última pregunta. ¿Qué Sí. hay de esas misas que les nombran gregorianas? Iba yo a tocar el tema ahorita que lo dijo, me lo evité, pero bueno, ya lo soltó. La misa gregoriana no, está bien. La misa gregoriana, para quienes no la conozcan, es una devoción que hay de que yo como sacerdote tengo que celebrar 30 misas seguidas, 30 días, pero solamente esa intención. No puedo celebrar por ninguna otra intención. O una sola misa en el altar de San Gregorio, que está allá en Roma, entonces ahí me cuenta, ¿no? Esto es una costumbre en muchos lugares donde entonces voy, pido las misas gregorianas para mi abuelita, para que el padre durante 30 días celebre la misa por ella, pero la verdad es que ya de manera personal, digo, es algo que que existe en la devoción, pero pues hay cosas que no, o sea, primero la posibilidad, si yo como sacerdote estuviera, no sé, en un convento solo donde no hay gente que pide misas de no sé cuánto, pues igual y sí, ¿no? Sí. Pero la verdad es que alguien en un sacerdote, una parroquia donde hay intenciones de todo, y la bronca es que si hoy no celebro misa por esa sola intención, no sé, el domingo, pienso yo el domingo tengo mis 8 misas, y que aparte me chute una novena misa nada más por una intención, y si no la celebro tengo que volver a empezar, pues no. La otra realidad que yo observo en ello, en algunos momentos se desvirtúa como egoísta, ¿no? O sea, es mi misa para mi difunto, que no se junte con los demás porque, pues no, o sea, ¿qué, qué, qué beneficio extra tiene una misa si yo la ofrezco solo por tu difunto o si la ofrecemos junto con los demás? No hay más, ¿no? Hay ocasiones en que a lo mejor, pues sí, no hay más intenciones, se podrá ofrecer, pero cuando hay más intenciones, pues no tendría por qué causar así conflicto. Este tipo de misas gregorianas a veces se presta mucho en las órdenes religiosas, en las congregaciones con los religiosos o con las monjitas, porque a lo mejor yo cuando estuve en Tulancingo era capellán de las religiosas que tenían el plan Cartes, estuve ahí 8 años. Entonces pues, iba yo a misa con ellas a las 5 de la mañana, pues no había gente, no había más intenciones. A lo mejor, oiga madre, por ahí le encargo que pida, y pues se podría hacer, ¿no? Algunos religiosos, no sé, que están en convento, donde no salen, donde no atienden parroquia, entonces no sé, siempre están en comunidad, son 3, 4, 5, pues se puede prestar eso. Pero pues ya en la vida así normalita es complicada. Y lo más delicado a mí ahí en esas misas se me hace, es lo mismo, ¿no? Sí, padre, aquí está, ahí le pago para que haga usted las misas por él. Yo no voy a venir a esas misas, o sea, no voy a ir a misa diario. Yo creo que sería más valioso que dijera, vamos a hacer las misas gregorianas, yo voy a ir como familiar 30 días seguidos a misa, ¿no? Lo voy a ofrecer por él. Ya vas tú, ya esa Ya parte también, da la intención de por medio. claro. Gracias, padre. Muy bien, vamos con Cristi. Ay, padre, perdón, no tenía el micrófono abierto. Nada, Ahí,
Nada más dos asuntos rápidos porque ya ve que ya se nos pasó el tiempo. El primero, agradecer esta cosa que me dio mucha claridad de entender la existencia del purgatorio, que es congruente con el amor de Dios y no contrario, ¿no? Porque hoy las tesis que oímos así en las conversaciones es no puede existir porque si Dios nos ama, pues quiere que nos salvemos. Pero al contrario, es sí, Dios te ama tanto que te da ahora sí que otra oportunidad, te dio una segunda chance, está padrísimo. Entonces, gracias porque como argumento me parece genial. Y la otra es que me hizo mucho sentido esta frasecita al final de la página 56, dice, en el ofrecimiento del amor, perdón, del dolor, como para darle una nueva significación, o no nueva, antigua significación que se ha perdido al sentido salvífico y purificador del dolor, que se ha perdido porque sí, porque ahora decimos que una muerte justa o la muerte del justo, algo así se dice, es aquel que se muere, pum, así de un guamazo y que ni se enteró y dices, hombre, qué padre muerte. Cuando antes en la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos era al contrario, o sea, la muerte del justo era tener tiempo para arrepentirte, para poner en orden tus cosas, para ofrecer tu dolor con ese sentido salvífico y santificador. Y se ha perdido, o sea, la moda hoy es que no sufra, pues no solamente en esto de la muerte asistida y la eutanasia, sino en la conversación normal de cualquiera de nosotros decimos, es que por humanidad que ya no sufra esta persona. Sí, claro, vamos, pero hay que, no sé si buscar el justo medio o qué, entre esa humanidad de no tener un sufrimiento excesivo, lo que eso quiera significar, o vacío, y lo otro, el darle un sentido tanto del sufriente como de quien acompaña a la persona sufriente y entender que eso es una gran oportunidad para ir, ahora sí que pagando en cómodas mensualidades lo que nos toque, ¿no? Claro. Esta realidad de no querer sufrir, pues por supuesto, es natural. No nos gusta sufrir, no quisiéramos pasar por ahí. Yo les participo ahorita. El día de ayer celebramos una misa de una persona muy querida por muchos sacerdotes. Él fue sacerdote, después dejó el ministerio, se casó y es una vida cristiana ejemplar. Y eso lo llevó incluso a ser maestro del seminario y a compartir la vida hermosamente con tantísima gente. Y murió de inmediato, murió de un paro cardíaco. Una vida muy hermosa, una persona que cada 8 días tenía su grupo de señores que leían el evangelio, su lección divina, de confesión continua, de misa diaria. Es una muerte muy hermosa, podemos decir, de un justo. Decíamos ahí algunos padres, pues qué bonito, ¿no? Se murió así y así quisiéramos. Sí, cuando estamos bien preparados. Pero cuando no viene esa oportunidad, también la enfermedad es también como un regalo de amor de Dios. A veces nos cuesta entender mucho esto porque pues, no nos gusta estar enfermos, ¿no? Pero cuando uno enferma también uno sabe que Dios nos da todavía la oportunidad de ponernos en paz. Sí. A lo mejor tengo deudas por ahí con alguien y puedo mandar traer a mi abuelita, a mi prima, a mi tío, a quien no sé quién, y todavía pedir perdón y todavía perdonar. Entonces, la enfermedad puede ser muy purificadora para uno. La enfermedad puede ser ya una especie de purgatorio en esta tierra, porque todavía tengo la conciencia de que puedo yo arrepentirme, de que puedo yo hacer algo. Y la segunda realidad de esto que también mencionabas, el aprovecharlo como familia, ¿no? Cuidar a un enfermo con todo lo que implica, incluso ya en momentos tan delicados donde ya a lo mejor pues no hay ya conciencia, donde ya nada más hay que estar atendiendo ahí a la persona, es también purificador para uno como familia, como cuidador. Eso también es bendición. Una persona me compartía cómo quiso hacer que una persona se confesara. Y la persona no se dio y no se dio y no se dio y padre, es que ya no sé qué más decir y no sé qué más hacerle y bueno, pues ayudarle, mira, vamos a ayudarle a hacer el examen de conciencia,
ahí cuando puedas platicar con esto, con lo otro. Yo asumo que la persona fallecida no se quiso confesar por algún pecado pues, que le da vergüenza decirlo, seguramente. No estamos hablando de una gente que fuera mala, ¿no? Pero le ganó la pena y no aceptó la confesión. Pero la persona que estuvo a su lado tratando y haciendo la lucha, digo, ahí se llevó ya un buen premio, un buen bonche, un buen abono, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo sabiendo acompañar a esa persona y dice San Pablo, si le ayudamos a alguien a que se salve, pues ya también estamos librándola. Y esa es la parte que a veces también despreciamos. Cuando alguien dice, es que yo no quiero que sufra ya, o sea, por humanidad, que se muera, a veces hay que preguntarnos, ¿es el sufrimiento de la persona enferma o es mi sufrimiento? Porque a veces el que no quiere sufrir soy yo. Yo no quiero sufrir. Entonces, cuando se muere alguien y decimos, ay, pero ¿por qué se murió? Yo no quería sufrir, entonces mejor me muero primero que sufras tú. Para que yo no sufra, ¿no? Hay que ser cuidadosos. Y bueno, son ocasiones de purificarnos, tanto en la enfermedad, quien está enfermo y quienes cuidan al enfermo. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas. Ah, Hilda, perdón, tenía su manita levantada. Claro que sí, Hilda. Dígame usted. Ustedes como sacerdotes confiesan de todos los pecados que hay. ¿Pueden perdonar, pueden no querer perdonar a algunos? ¿O ustedes tienen siempre que perdonar todos? Porque a lo mejor ve usted una persona que no está arrepentida y dice, no, pues no te puedo perdonar porque no veo que estés arrepentida. Ahí ya hizo un O puedes dar una penitencia, lo creo. Pero si no hace ni la penitencia ni nada, ¿usted le puede seguir negando la absolución? Es que yo no se la negaría. Quien se la está negando es la persona misma. Hizo usted una distinción entre dos palabras con las que hay que tener cuidado. Si yo no quiero o si yo no puedo. Que yo no bueno, si no puede. Que yo no quiera perdonar sí sería gravísimo. A lo mejor hay alguien que me cae requete gordo, ¿no? Y viene que dijera, ahora para que se le quite. No, pues no. Eso definitivamente no me corresponde. Es el sacramento de Dios. El que yo no pueda, ¿quién me amarra las manos, digamos así? Por un lado me amarra las manos la persona, cuando no hay un arrepentimiento. Y en ese sentido, bueno, pues hay que ayudar a la persona a que pues logre ese arrepentimiento. Pongo un ejemplo que a veces puede ser común. Resulta por ahí que un fulano, una fulana se metió con un viejo, una vieja que no era suya. Tuvieron su revolcón y a lo mejor viene el fulano y me dice, padre, pues le pido perdón a Dios porque metí con una mujer que no es mía. Oye, ¿te arrepientes? No, padre, me la pasé re bien. O sea, sí, me gustó, ¿no? Entonces, ¿en qué radica el arrepentimiento? Sí, a lo mejor la experiencia de la intimidad que tuvo con esa persona, pues fue muy grata, fue muy placentera, y obviamente no le puedo pedir que se arrepienta de algo que fue agradable, ¿no? El punto ahí no va en esa línea. El arrepentimiento está en la falta a tu esposa, la engañaste, traicionaste, a Dios le fallaste porque tú prometiste ese amor eterno. Entonces, el arrepentimiento no es porque no me haya gustado, porque ya me arrepentí de hacer esto porque no me gustó. Y entonces las cosas que me gustaron no me arrepiento, aunque sean malas, ¿no? Entonces, es ahí donde a veces hay que ayudar a la persona a distinguir, porque en algunas ocasiones pasa y dice, no es que no me arrepiento. Bueno, vamos a ver para buscar el arrepentimiento. Y hay otras situaciones en la cual los sacerdotes estamos impedidos por derecho para perdonar algunos pecados. Hasta hace algún tiempo, para perdonar, por ejemplo, el pecado del aborto, no cualquier sacerdote lo hacía. Tenía uno que tener ya una autorización muy específica. Pero también es un juego muy interesante porque está el pecado como tal y hay agravantes y hay atenuantes. Una persona que está abortando cada año porque está dándole gusto a la vida y ya es una persona que eso lo hace con un agravante, ya es grave ahí, y era un caso, por ejemplo, en el que yo no podía perdonar.
Pero si a lo mejor fuera una persona, como el ejemplo que les ponía, resulta que mi marido me golpea y entonces por eso yo tomé esta opción y me arrepiento, eso es un atenuante. Y entonces ahí sí se podía dar la absolución. Va dependiendo mucho de las circunstancias. Hay algunos pecados que son reservados para perdonar por la gravedad. Les pongo un ejemplo así de inmediato, el agredir al Santo Padre. Ese pecado es totalmente reservado. Si alguien agrede físicamente al Santo Padre, por ejemplo, está tipificado en el Código de Derecho Canónico, yo no podría absolver a una persona en esa circunstancia. Son ahí ese tipo de realidades. Entonces, algunas sí por derecho no puedo, pero ya le diría yo a la persona, sabe, usted tiene que ir con tal persona, con tal sacerdote o con el obispo para que esto pueda funcionar, ¿no? Gracias, padre. Muy bien. Sí. Bueno, vamos entonces a concluir la clase de hoy. Vamos a ponernos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por el don de tu amor, porque a pesar de todo y contra todo no dejas de llamarnos a tener una vida en comunión contigo, porque pones lo necesario para que alcancemos esa gracia. Ayúdanos a no despreciar ese amor que nos ofrece tantas oportunidades. Ayúdanos a aspirar siempre a la eternidad junto a ti, al cielo. Y en medio de nuestras batallas de cada día, de cada jornada, en medio de nuestro pecado, ayúdanos también a no perder la esperanza puesta en ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, Amén. y del Espíritu Santo. Amén. Amén.